contarnos un poquito, ¿qué tiene de especial este nuevo capítulo? Pues pues que realza la amistad y la ternura. Hay mucha ternura y una relación de amistad. Yo creo que sí. Sí, hay una cosa, yo creo que a mí por lo menos me apetecía mucho, que en general en muchas series encuentro que hay un momento en que te la sabes, que es una fórmula que se repite más o menos matemática de lo que está pasando. Y entonces en esta queríamos arrancar este episodio nuevo en la situación completamente contraria a la que ha venido discurriendo la serie habitualmente, que es Jorge Sanz con problemas laborales, Jorge Sanz que tiene poco trabajo, que tiene que buscarse la vida, y entonces para sorprender un poco al espectador arrancamos este nuevo episodio con lo contrario, es decir, Jorge ha vuelto, le va muy bien, tiene trabajo, tiene dinero, con eso soluciona todos los problemas a su alrededor, y entonces a partir de ahí hacer un comentario sobre algo que a mí me obsesiona mucho, que es que yo creo que solo hay una cosa peor que el fracaso, que es el éxito. Y cómo el éxito te puede hacer traicionar a las personas que te quieren y que te apoyan, y también cómo te puede convertir en una persona más artificial y más solitaria. Entonces, en ese sentido, el episodio, digamos, habla de eso, que en los anteriores episodios no lo habíamos tratado más como de la dignidad en el fracaso, de la amistad, de tal, y en este le damos una vuelta a ese concepto. ¿Y qué hay de realidad y de ficción? ¿Cómo se equilibran? Porque se comenta que puede estar inspirado en algo que le ha pasado a Jorge en alguna ocasión. ¿Hasta qué punto os basáis en esas cosas? Mira, yo en general pienso que todo lo que se escribe o todo lo que se filma es ficción inmediatamente por el mero hecho de que lo estás retratando, ¿no? Tendría que ser un noticiario como mucho, un documental absolutamente objetivo, que yo creo que no existe, para poder decir eso es así, ¿no? No hay nada que esté cambiando la visión. Lo que hacemos en la serie, hicimos desde el principio, es utilizar una especie de andamio basado en toda la realidad, en la arquitectura de la realidad, para completarlo con una ficción, incluida la propia personalidad de Jorge, es decir, elementos de Jorge que son muy útiles para que la gente entienda, es decir, actor infantil, que luego fue un adolescente guapísimo, un actor de muchísimo éxito, ¿no? Todo eso está en la carrera de Jorge, en el nombre de Jorge. Hay muy pocas personas que tú puedas decir Jorge Sanz y ves un montón de elementos que en un actor tendrías que crearlos, ¿no? Jorge los tiene y eso hizo la serie, yo creo, tan auténtica y la serie tan divertida también, porque luego el humor de la serie es muy salvaje en una España donde en general el humor es muy blanco, el humor es la parodia siempre es sobre otro, ¿no? El humor autoparódico es un humor más anglosajón, en ese sentido más duro, que a veces te congela la risa, y entonces esos elementos reales yo creo que le dan más valor o realzan más la crueldad, digamos, del humor que estás ejerciendo, ¿no? Y salirte un poco de la bufonada o de otro humor a lo mejor un poco más pasado, ¿no? Que no te afecta tanto. Lo que sí es cierto es que tu personaje quizás es el que menos se ríe, ¿no? Porque tu personaje sí es personaje. Sí, es verdad. La mayoría de los personajes todos se ríen de sí mismos y todos se abren a la historia, son ellos mismos. Y es verdad que Amadeo es el único personaje que en realidad es ficción y está basado precisamente en un antiguo representante que tenía Jorge. Y claro, Eduardo Antuña, pues aquí tiene la cara y el físico. El resto es el personaje. Y luego ese pobre hombre, pues ahí es el Sancho Panza de la historia, ¿no? Es el hombre que va ahí siguiendo a Jorge como si fuera más que escudero, es lo que hablaba antes, la amistad. Es cuando quieres a una persona y estás a gusto con una persona y a esa persona pues eres fiel, y es un poco, pues decía, que también juega mucho en este capítulo lo que es el concepto de la amistad y el estar a gusto con la persona a la que quieres. ¿Cómo lleváis las críticas? Porque las habéis recibido muy buenas, pero cada vez que sale un capítulo siempre como que os ponen mucho el foco de atención, ¿no? Sí, siempre tienes una expectativa alta. Ya en el anterior episodio especial, el séptimo, claro, como venían un poco como esperando, había gustado mucho, tenía muy buena lo que tú dices, ¿no? Y te esperan, bueno, hay que aceptarlo, ¿no? O sea, es decir, si alguna vez no cumples las expectativas, pues, pero yo creo que nosotros
trabajamos, digamos, no tanto con la mirada en la crítica, sino con la mirada en tratar de completar un fresco que nos acompaña a la vez que nos acompaña a la vida, ¿no? Yo estaba encerrado escribiendo una novela que he terminado ahora y que se publica ahora en abril, y me surgió la idea de este nuevo episodio, y entonces lo pones en marcha, lo escribes, y es como una especie de salida de nuestros mundos, del mundo laboral, en las otras cosas en las que estamos, y es como volver a llamar a Sancho y a Quijote para que vuelvan a salir a las aventuras por Castilla, ¿no? Y en este caso por Hungría, por Cataluña, por Madrid, y es muy bonito porque lo haces, yo creo, con mucha, en mi caso, con toda la autenticidad que puedo. Es decir, surge primero las ganas y surge la idea, y entonces surge el episodio. No el encargo de hacer un episodio y entonces ponerte a buscar a ver qué hacemos. Decías antes, y luego el contexto, ¿qué hay de verdad en el contexto, en ese momento, cuando surge? Pues eso, coincidió Hungría como podía haber coincidido, no sé, en Almería tomando el sol. Entonces, eso es lo que también hay de verdad en la serie. El contexto, la situación, en el momento que surge, pues, y esto, pues vamos a aprovechar esto, y David se pone a trabajar en ello. Y eso que también es verdad, la parte en la que sí hay verdad en la historia, los contextos de las situaciones, donde estamos en el momento. Ahora lo que sí es cierto es que las redes sociales ayudan mucho a esto de hacerse eco. De hecho, acaba de pasar con lo de la figura de cera. ¿Cómo lo habéis visto? O sea, ¿esperabais que hubiera esa repercusión, que fuera así, que se viralizara de esa forma? Es que hay una cosa muy divertida en eso, que cuando yo pensaba cómo podríamos presentar a Jorge teniendo éxito, ¿no? Entonces hay una cosa como un poco tosca en nuestro mundo, en el mundo sobre todo de los actores, que es el éxito se mide, por ejemplo, porque hagas un anuncio. Entonces dije, bueno, pues vamos a poner a Jorge que está haciendo un anuncio de un café. Y digo, y otra cosa que es éxito también, como entre interrogantes, es la estatua en el Museo de Cera. Museo que mucha gente conoce, en todos los países hay alguno y tal. Y entonces se me ocurrió, dije, vamos a hacer la estatua en el Museo de Cera. Y entonces, con la colaboración del Museo de Cera, rodamos allí, hicimos la estatua, y entonces simplemente en el momento en que ya se lanzaba el episodio, alguien dijo, bueno, esta es la estatua de cera de Jorge, tal. Bueno, se montó, claro, imagínate las bromas que hace la gente con la estatua de cera de Jorge. Entonces el propio museo dijo, oye, que no hemos hecho nosotros, que son de la serie. Pero nada, muy bien, ¿no? Y esas cosas creo que no hieren a nadie, son divertidas, y efectivamente las estatuas de cera en general suelen ser muy polémicas, porque ha habido incluso que retirar algunas de lo poco que se parecían a los, o por ejemplo cuando retiraron la de Marichalar, ¿no? Son como momentos muy cumbres. El otro día creo que yo estaba viendo las noticias y salió que en el Museo de Cera metían la estatua de Donald Trump, y me acordé porque habíamos rodado unos meses antes. Entonces saltó una chica de Femen desnuda, con los pechos al aire, y entonces la pegaban y la empujaban fuera de allí. Yo decía, es que parecía un episodio de que fue de Jorge Sanz, ¿no? Y luego ves precisamente, sin que surge ese juego de la serie, la realidad, la ficción, mira, sin querer, ahí salió por la estatua, que bienvenido, que está muy bien, y es precisamente sale esas cosas que salen, que es un poco lo que quiere jugar David, jugar a esa cosa, a ese engaño de realidad y ficción. Y aquí, fíjate, aquí fueron las redes, no fue David. David hizo la gente de Atrezo hicieron el muñeco, y salió ese muñeco, y fíjate que por dónde fue la historia. ¿Por qué se deja tanto tiempo entre un capítulo y otro? Porque ahora ya son casi capítulos, antes era temporada, ahora capítulos. ¿Es una decisión vuestra? ¿Es algo de la cadena? ¿Es más por los proyectos que tenéis aparte? No, fue una decisión mía que la cadena y Jorge aceptaron, porque y se basa en una cuestión. Yo dije, mi idea de serie es una serie extendida en el tiempo, no una serie concentrada en muchos episodios, sino que sea una serie de pocos episodios, o relativamente pocos, pero alargados mucho en el tiempo, para poder también de alguna manera retratar el paso del tiempo sobre Jorge, sobre Antuña, sobre otros personajes, sobre la propia, digamos, historia de Jorge dentro del cine español o el entretenimiento en España. Entonces todo eso no lo puedes hacer de otra manera más que teniendo la paciencia de meter en el horno un bollo, ¿no? cada cierto tiempo, y si a la cadena le parece bien, seguiremos trabajando así. De hecho, mi idea es que los episodios tengan como 3 años, 4 de distancia entre uno y otro, y además por proseguir egoístamente, desde mi punto de vista, el placer de trabajar cuando de verdad tienes el deseo de hacerlo, y no
como te decía antes, por la obligatoriedad de que bueno, tienes que entregar 6 episodios, 12 episodios, venga, hay que hacerlos, y es imposible que te salgan 12 episodios bien en una temporada, ¿no? Yo creo que el reto es ese, es alargarlo en el tiempo y disfrutarlos mucho, y que el espectador también los reciba como lo que son, una entrega especial que no pretende ni ser ni lo mejor ni tal, sino simplemente prolongar el gusto de hacer las cosas con este humor nuestro y con el que aportan Jorge y los actores. Y ya por último, ¿de quién haríais un qué fue? ¿A quién veríais que diera juego en este mismo rol que Jorge se abre en canal y deja? Hombre, lo que decías tú de meter a una mujer, a una actriz que pudiera... Periodista. Bueno, yo creo que hay mucha gente, sobre todo en el deporte, en la política, en la televisión misma, que han sido grandes estrellas populares y que ahora muchos nos preguntamos, oye, ¿qué ha sido de no sé quién? Y se podría hacer, seguramente. Sería tirar un poco de hemeroteca y decir quién era el deportista más famoso en el año 1986, ¿no? Periodista de televisión de los años 80, que es la actriz de todas las teleseries, y decir, ese tiene una historia. Si ahora no sabemos qué está haciendo, tiene una historia que contar.